uso de herbicidas en los cultivos ha generado históricamente una profunda polémica. Su uso, origen y nivel de toxicidad enfrenta a dos grandes visiones sobre la agricultura. En México hay un amplio debate sobre el glifosato, un herbicida sobre el cual hay posturas diametralmente opuestas debido a reportes sobre efectos dañinos, como el caso de tortillas hechas con maíz, que estuvo expuesto a esta sustancia. De acuerdo con la encuesta nacional agropecuaria realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2017, en México existen más de 32 millones de hectáreas de cultivo, ya sea de riego o temporal. De estas, 60.6% usa herbicidas químicos. Un herbicida es una sustancia química, podría ser biológica, pero en este caso es química, que tiene la habilidad de causar la mortalidad a hierbas. Habría que definir qué es hierba. Agronómicamente, una hierba es una planta que crece junto con el cultivo y que es necesario excluirla del cultivo porque de otra manera competiría por los recursos que hacen que el cultivo sea productivo, que son básicamente agua y nutrientes. El glifosato se introdujo al mercado norteamericano en 1974 por la empresa Monsanto, que tuvo la patente hasta el año 2000. Se aplica al suelo y la planta lo absorbe por sus raíces y al interior de sus tejidos. Tiene la característica de ser muy efectivo para muchas malezas agrícolas y hoy por hoy en México se ocupa en más de 100 cultivos, pero eso es muy representativo de lo que sucede en el mundo. Por decirlo en otras palabras, es el herbicida más utilizado en el mundo en cientos de cultivos. Su uso se incrementó 1500% a partir de 1996 con la comercialización y siembra de maíz, algodón y soya genéticamente modificados, que son tolerantes al glifosato, es decir, que no mueren al aplicarles el herbicida. Actualmente, cerca del 50% del uso global de glifosato en la agricultura se destina a cultivos transgénicos. Cabe destacar que la expansión de los cultivos genéticamente modificados ha aumentado más de 100% desde 1996. Y después se usó más cuando se desarrollaron los transgénicos. Ahí viene un boom más fuerte de él y es donde empieza, pues no, podríamos decir, empieza la controversia, ¿no? Pero no contra el herbicida, sino contra los transgénicos. Para ser exactos, en México se usa en 116 cultivos. Hay 116 registros y el único cultivo modificado que se usa en México comercialmente es el algodón. Entonces, para decirlo en forma puntual, se usa también en algodón modificado genéticamente, pero también en el algodón que no es genéticamente modificado, ¿no? En estos cultivos existen diferentes tipos de modificaciones genéticas, entre las que destacan la tolerancia a herbicidas, como al glifosato, y a su resistencia a insectos, es decir, que producen toxinas con acción insecticida. Más de 50 herbicidas están autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y existen 164 registros sanitarios vigentes para su aplicación, con un porcentaje de uso relativamente bajo. Es en el cultivo de maíz donde más se emplea, alrededor de 35%, seguido de los cítricos con 14%, praderas con 12%, sorgo 11% y algodón 5%. A pesar de que se ha demostrado que plaguicidas, fungicidas, herbicidas e insecticidas han sido los responsables de importantes daños a ecosistemas y la salud de las personas, su uso continúa siendo frecuente. El glifosato está asociado a la agricultura industrial de gran escala y, por consecuencia, es el causante de las mayores emisiones de gases con efecto invernadero y producción de alimentos poco saludables. Omar Arellano Aguilar,
doctora en ciencias biológicas, y Regina Montero Montoya, investigadora de medicina genómica y toxicología ambiental, ambos de la UNAM, advierten sobre los efectos adversos de esta sustancia. En el libro Los plaguicidas altamente peligrosos en México, reportaron los daños que causa el glifosato en cuerpos de agua superficiales, por ejemplo, alteraciones en el ADN de lombrices, daño genético en hígado y branquias, daño celular, rompimiento de cadena de ADN y susceptibilidad a infecciones en anfibios, además de diversas afectaciones en el sistema inmune de reptiles. También hay estudios que alertan sobre el impacto en la salud humana. Entonces, desde los 80 empezó a haber alguna evidencia, no muy contundente porque no se tenían las herramientas de análisis que se tienen ahora, de análisis metabólico y demás. Había evidencia de que tenía cierto impacto en la salud, sobre todo la gente que estaba en contacto constante con estas sustancias, pero también hubo toda una serie de publicaciones que decían, desde sus análisis, desde sus experimentos, que no había riesgo. En 2012, la revista Food and Chemical Toxicology publicó los resultados de una investigación realizada por el científico francés Gilles-Éric Seralini y colaboradores de la Universidad de Caen en Francia. El estudio reveló que ratas alimentadas con maíz transgénico resistente al glifosato presentaron una elevada mortalidad por cáncer, así como daños hepáticos y renales. En 2015, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud reclasificó el glifosato como probable carcinógeno para el ser humano. Cerca de 1000 estudios científicos señalan que este herbicida puede operar a través de dos características: por su genotoxicidad, es decir, daño en el ADN, y por su estrés oxidativo, es decir, por el daño celular. Al ser carcinógeno, potencialmente, en su evaluación debería de prevalecer el criterio precautorio. Es decir, si tengo la menor duda de que esto puede ser un veneno para las personas, cualquier agencia de regulación tendría que optar por recurrir a una rigurosa evaluación de riesgo, ahorita quiero hablar de eso, y definir con mucha claridad el alcance de su comercialización y de su uso. Podemos irnos a esta visión y pensar, bueno, ¿quién está atrás de las investigaciones? Pues Monsanto financió muchas de las investigaciones e incluso en la hoja que tiene Monsanto de glifosato, pues dice que el glifosato no es peligroso para las personas. Sin embargo, pues hay demandas, está dispuesto a pagar 11,000 millones de dólares en demandas. Pues eso te hace pensar que Monsanto sí sabe que genera problemas. En Europa, sobre todo, señalan que la IARC señala que lo clasificó como probablemente cancerígeno, pero con estudios que la mayoría de las agencias internacionales de ese mismo nivel dijeron que no eran comprobatorios, ya no estaban tan acertados. Todavía si así fuera, pero como le digo, el glifosato pues no entra propiamente muy en contacto con las personas, ¿no? Mientras se maneje bien. El glifosato no tiene un impacto ambiental importante comprobado, a la salud tampoco, mientras uno lo aplique como debe de ser. ¿Sí? Si se aplica como debe de ser, no hay ningún problema. Mire, yo así a ciencia cierta y físicamente no he conocido algún caso de que haya surgido algún efecto hacia las personas. Tal vez sea porque nosotros lo aplicamos con mochila, o sea, a baja presión, en cantidades menores. A máximo lo utilizamos con el tractor. Puedes estar ahí utilizando una combinación con algún otro producto, lo que le venía diciendo, para matar alguna plaga, un bicho, un hongo, un insecto que esté provocando ahí daños al cultivo principal. Entonces se genera como una bomba. En agosto de 2020, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología expuso que a nivel mundial se detectó glifosato en fluidos como leche materna, sangre y orina de agricultores y sus familias.
En el caso de México, se ubicaron rastros en infantes, adolescentes y adultos de distintas comunidades de Campeche, Jalisco y Yucatán. Son ya 3 estudios que nos preocuparon mucho cuando salieron los datos, que demuestran que este agrotóxico ha llegado a encontrarse, por ejemplo, en la orina, en muestras de orina de adolescentes, en 70% a concentraciones muy, muy altas. Uno de los casos más emblemáticos se registró en Autlán, Jalisco, en la comunidad El Mentidero. Se analizó la orina de 93 niñas y niños de preescolar y primaria y 53 de secundaria. El 100% de niñas y niños tuvieron rastros de herbicida en su orina. La sustancia más recurrente y peligrosa, el glifosato. Pero encontramos que el 82% de los alimentos analizados presentaron secuencias transgénicas y las tortillas con estas secuencias recombinantes o transgénicas que encontramos en un 90.4% en el caso de las tortillas, también en un casi 30% presentaron glifosato. Esta presencia de transgénicos y glifosato en alimentos derivados del maíz es muy preocupante, pero lo es aún más cuando se presenta en las tortillas, que es prácticamente el alimento que todas y todos consumimos diariamente en este país. El investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Antonio Tafolla, ofrece una perspectiva distinta. Esos efectos que señalan sobre todo lo que más han marcado ahorita en las conferencias y en los periódicos es que las tortillas traen glifosato, ¿no? Entonces, en México, la probabilidad de que el maíz que se produce en México traiga glifosato es pues ni del 1%, ¿no? Porque no se aplica sobre el maíz, pues lo mataría. Entonces, si la posibilidad que lo absorba del suelo es mínima, puede que encontremos 0.0005 de partes por millón, ¿no? Y la tolerancia en México anda en 0.1 hasta 1. Entonces es miles de veces más abajo. Les la han encontrado probablemente leo la probabilidad porque no han dicho cómo es, pero se ha encontrado un poquito y sigue abajo del límite permitido, porque importamos mucho maíz donde se aplica glifosato, pero no es maíz que se produce en México. Entonces, pero ni aún así tiene la dosis para afectar al humano de acuerdo a los estudios toxicológicos. En nuestro país, el glifosato tiene diversidad de presentaciones y concentraciones que se venden con diversos nombres. Además, México cuenta con distintas categorías de toxicidad en plaguicidas. Hay 4 categorías toxicológicas en los plaguicidas que se ejemplifican por colores. El de menos toxicidad es verde, el de más toxicidad es rojo. El glifosato está en la categoría verde, o sea que quizá es otra de las razones por las que es ampliamente usado. Quien vende estas sustancias, las empresas, las tienditas o las tiendas que venden estas sustancias en zonas agrícolas, tienen que tener una capacitación del proveedor, de quien les ofrece, quien está vendiendo estos productos, y se supone que ellos tienen que explicarle al agricultor todavía con mayor detalle los usos. Sin embargo, yo creo que algo muy importante es pues redefinir y reclasificar el glifosato como un pesticida, un plaguicida altamente tóxico. En México, en más de 30 tipos de cultivos se aplican herbicidas a base de glifosato. Para los agricultores, su uso es común. En nuestros cultivares, bueno, aquí en la zona tenemos lo más común es maíz, avena, girasol, trigo, y algunos granos pequeños, papa. Entonces, ahí ocupamos el glifosato, pero únicamente para erradicar los pastos o los zacates antes de establecer el cultivo. Pero además, además de ser muy efectivo, es muy barato. Perdió la patente en el año 2000. Entonces, hoy por hoy cualquiera lo puede fabricar y comercializar. Entonces, es un herbicida que en formulaciones muy baratas cuesta menos de 100 pesos el litro.
alrededor del mundo se han tomado medidas para detener el uso del glifosato. Por ejemplo, en Australia, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, El Salvador y la India se prohibió el uso total de glifosato. En España, Australia, Canadá, Reino Unido y Bélgica, su prohibición es regional. República Checa, Costa Rica, Portugal, Malta, Dinamarca, Bermudas, Países Bajos e Italia han prohibido su uso solo en algunas regiones. En nuestro país no hay cifras precisas sobre el volumen de plaguicidas aplicados. Lo que sí existe son reportes que indican que el glifosato se utiliza en la agricultura industrial en cantidades de 1.5 a 4.3 kilogramos por hectárea. A partir de la información brindada por la OMS, donde se muestran los efectos negativos en la salud humana, la Secretaría de Medio Ambiente atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2018, encaminada a mejorar la gestión de plaguicidas en México. Hay un reglamento que se llama PLAFEST, que este reglamento pues da las indicaciones justamente para dar o no dar los registros sanitarios. Actualmente queda un poco corto. Incluso hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que ha exigido que se haga un nuevo reglamento para regular los plaguicidas. Es una gran oportunidad porque nos permite enfocar el asunto de los plaguicidas bajo una óptica también de derechos humanos, donde lo prioritario es prevenir la exposición de la gente. Igualdad y dignidad, vida y salud, integridad corporal, medio ambiente y sostenibilidad, derecho a la información y la observancia de tratados internacionales en la materia. Desde entonces y por lo menos hasta agosto de 2020, se negó la entrada al país de más de 104,000 toneladas de glifosato y se busca la prohibición gradual de su uso al 2024. Cada vez hay más evidencia de daños a otras especies, hay experimentos que asocian estos daños, hay gente que se ha dedicado a recopilar estas investigaciones y demostrar cómo el glifosato tiene impactos a la salud. Y bueno, también nos deja claro pues, que hace falta mucha investigación, que hace falta realmente en este país, por ejemplo, entender cómo se está usando esta sustancia, entender y registrar de mejor manera los casos de intoxicaciones y sobre todo los daños crónicos a la salud que no se tienen fácilmente registrado. Para prescindir del glifosato, es necesario desarrollar nuevos esquemas que beneficien al sistema agroalimentario mexicano, que sea sostenible en términos sociales, ambientales, económicos y culturales, y que no comprometa la salud y bienestar de los mexicanos. Todo el mundo queremos, no solamente para agricultura, para todos energía, para todo queremos sustentable. Y parte de lo sustentable sería no depender de insumos externos, de origen químico, como el glifosato o como cualquier plaguicida. Eso todo el mundo lo queremos. La pregunta es, ¿en qué tiempo van a estar disponibles los desarrollos tecnológicos que hagan posible esa vía, ¿no? Hay muchos herbicidas, o sea, debe haber decenas de plaguicidas que podrían utilizarse, pero no con la misma amplitud de cultivos, ni con la misma economía, ni con la misma efectividad. Ojalá llegue otra mejor, pues qué bueno, ¿no? Ojalá que sería muy bonito, pero pues tenemos las áreas citrícolas, tenemos las áreas de maíz, que es donde más se usa, donde tenemos malezas muy problemáticas, como les decía Johnson, Snow, Correhuela, muchas malezas que no las controlamos con otros métodos bien, o nos sale carísimo más o menos mantenerlas a raya, no controlarlas, mantenerlas a raya. Nos sale caro porque los otros métodos de control no son tan eficientes, contra ese tipo de malezas, ¿no? Hay que aclarar, todos los métodos son buenos, pero integrados son mejores. Por eso nunca hay que querer eliminar uno, sino hay que integrarlo para
para mejorar sus usos. Entonces sí nos saldría bastante caro, mientras no tengamos algo que nos maneje ese tipo de plantas. El Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, integrado por varias secretarías e instituciones federales, articula iniciativas para fortalecer el sector agrícola campesino y a pequeños productores, promoviendo la agroecología con insumos que no dañen el medio ambiente y la salud. La agroecología, como lo manejan ellos, es a lo que nosotros le llamamos agricultura sustentable, ¿no? ¿Qué es la agricultura sustentable para nosotros? Pues es una agricultura donde tenemos el mínimo impacto ambiental, el máximo rendimiento posible y con una inversión también rentable, ¿no? A eso le llamamos nosotros agricultura sustentable. Ese es el término que nosotros los agrónomos consideramos más efectivo. Pero sí, para la agricultura es exclusivamente para producir trigo, para producir frijol, para producir cereales. Entonces, no, ahí sí tendríamos un problema porque estaríamos erradicando algunas plantas que pudieran ser deseadas. Para la reducción del glifosato debería de implicar al sector salud, al sector ambiental, al sector agropecuario y a CONACYT. Hacer una prohibición del glifosato que alcanzara los programas gubernamentales permitiría una reducción rápida o relativamente rápida de la dispersión de este plaguicida en el ambiente y en la salud de las personas. A la búsqueda de alternativas es posible, como ya lo hemos mencionado, y aquí hay una cosa adicional que creo que es algo que se tendría que considerar también en un grupo de trabajo, ¿no? Que la reducción del uso de glifosato también implicaría la reducción de cultivos genéticamente modificados, situación que beneficiaría a la salud de las personas, la salud ambiental, y nos llevaría hacia esta ruta que queremos de una agricultura pues sostenible. Yo creo que eso sería mi visión de las cosas. Durante los próximos 4 años, el gobierno mexicano deberá buscar una alternativa que respete los derechos humanos de la población, que promueva la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente.